¿Qué supone la nueva adhesión de los países invitados al grupo de los BRIC? ¿Qué supone esto para Occidente? Si quieres saberlo, quédate viendo este vídeo y al final responde a las preguntas planteadas, porque ya te digo que esto supone muchísimas preguntas. De 5 países, en concreto Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que entre el 2001 y 2006 empezaron a hablar, a comentarse entre ellos diciendo ¿qué tal si nos ayudamos políticamente y económicamente? ¿Qué tal si hacemos acuerdos comerciales? Y finalmente llegaron en el 2009 y formalizaron estos pensamientos y estas ideas que habían tenido previamente. Y fue a partir de aquí, en el 2009, donde esto se empezó a formalizar. Empezaron a tener acuerdos comerciales, acuerdos económicos y acuerdos políticos, que poco a poco fueron llegando a un mejor lugar. Justo en el 2014, los BRIC tuvieron quizá el mejor momento en su pequeña y corta historia. Y es que en el 2014 crearon el banco BRIC, que es un banco que principalmente se centra para fomentar infraestructura, apoyo económico y político en los países BRIC. Dicho esto, y más o menos habiendo hecho un pequeño resumen del historial o la historia de los BRIC, hay que comentar que en los últimos días los BRIC anunciaron la ampliación y la invitación a nuevos miembros, o sea, han invitado a nuevos países, que estos países en concreto son Egipto, Argentina, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Arabia Saudí y Irán. Sí, tenemos en estos países que he dicho, tenemos países enemistados. Y sí, bastante enemistados. Pero para explicar esto, creo que hay que hablar un poco y analizar este revuelto que hay en los BRIC. Porque, sinceramente, en los BRIC hay un revuelto. Es un revuelto de países que no tienen lazos ninguno. Qué curioso, ¿eh? Países que se unen sin tener lazos, prácticamente lazos nulos. Muchos de ellos no tienen lazos unos con otros. Pero ¿cuál es su objetivo? El objetivo creo que lo veremos más adelante. Porque ahora tenemos que ver cuáles son esos lazos que no tienen. En primer lugar, no hay lazos históricos, porque dime tú qué lazo tiene Brasil con Sudáfrica. Lazo histórico me refiero. No hay lazos históricos, o muy poquito si es que lo hubiera. Tampoco hay lazos históricos, por ejemplo, entre Brasil e Irán. No hay lazos históricos, y si lo hay son muy poquitos. Tampoco hay lazos culturales, porque dime tú qué se parece la cultura de Argentina, que es un nuevo miembro invitado, con la cultura de India. No se parece nada. No hay. También, por ejemplo, entre la propia Sudáfrica y la propia China y la propia Rusia, realmente no hay similitudes. O no hay lazos culturales. Bueno, miento, sí, entre China y Rusia sí hay lazo histórico y quizá cultural, en el tema de ideología puede decirse algo así. Pero bueno, sigamos. También hay que mencionar que no hay muy buenos lazos territorialmente hablando, porque hay que mencionar el gran conflicto que tiene China-India, o esa gran rivalidad por quién tiene más población, y además, si no fuera poco, también tienen conflictos territoriales en su frontera bastante tensa, y que incluso varias veces han estado al borde de darse bastante tunda. Vaya, mejor dicho, al borde de la guerra. Pero además, prosigamos, y es que en los nuevos invitados también existen enemistades de temas religiosos. Por ejemplo, en este caso, Irán, que son chiíes, tienen una gran enemistad y además han tenido bastantes guerras contra los suníes, que precisamente son Arabia Saudí y Emiratos Árabes, que su religión es la suní. Este conflicto o esta enemistad, no sé yo hasta qué punto se puede llegar a, digamos, apartar un poco para tener mejores acuerdos a posteriori y tener una mejor cooperación, no lo sé. Eso sí, que tengo que mencionar que en los últimos tiempos Arabia Saudí e Irán se han empezado a llevar mejor, y además esto es algo bueno porque al fin y al cabo son las potencias regionales. Pero bueno, prosigamos, y como hemos visto, lazos hay bien poquitos entre ellos. Otra cosa que no une, desde luego que no une a los BRIC, son los sistemas políticos.
son sistemas políticos muy distintos unos de otros. Dentro de los BRIC tenemos la dictadura socialista china, luego tenemos repúblicas liberales, como por ejemplo puede ser la sudafricana, y luego tenemos lo que puede ser una autocracia en Rusia. Y además, entre los nuevos miembros, o a lo que se refiere a esta nueva ampliación, pues tampoco no hay mucha similitud en cuanto a sistemas políticos, más bien son bastante distintos unos de otros. Esto puede suponer que exista como una falta de cooperación o una cooperación mucho quizá más complicada, sobre todo al tema de implementar cosas económicas y políticas en los distintos países, ya que estamos hablando de que son países con sistemas políticos muy distintos unos de otros. Y evidentemente, como bien sabemos y como hemos recordado ya, los BRIC son bastante desiguales entre sí. O sea, no tienen lazos ni nulos, tienen lazos nulos. Pero, ¿cuál ha sido la principal razón de que los BRIC originales hayan invitado a estos miembros? Y es que la principal razón de la invitación a estos países es que estos países, si nos fijamos, son potencias en cuanto a exportación de petróleo y gas. Posiblemente con esta ampliación o esta invitación a estos países, los BRIC se han intentado guardar la espalda en cuanto al abastecimiento de energía, en concreto petróleo y gas. Por lo tanto, esto ha sido un movimiento bastante estratégico que evidencia quizá o pone en evidencia al G7, al famoso G7 y sobre todo a los países occidentales, porque ya realmente los BRIC no son moco de pavo precisamente. Y ahora, centrándonos un poco más, quizá ya habiendo visto un poco las grandes diferencias que hay entre los distintos países que componen y que compondrán los BRIC, vamos a describir un poco en porcentajes de lo que estamos hablando o de lo que son los BRIC. Hay que decir que, por ejemplo, en cuanto a población, los BRIC suponen el 46% de toda la población mundial frente al 10% del G7. Por otro lado, prosigamos y en cuanto al PIB, los BRIC junto a la ampliación suponen el 30% del PIB mundial. Un dato bastante amplio, un porcentaje muy grande, frente a un 43% de los países que componen el G7. En cuanto al comercio, los BRIC junto con la ampliación suponen el 22% del comercio mundial, mientras que el G7 mantiene el 31% del comercio mundial, siguen manteniéndose bastante fuertes. En cuanto a la producción de petróleo, y con esto es con lo que más ha ganado o más han ganado los BRIC con la ampliación, es que el porcentaje de petróleo, de energía, y en concreto petróleo, de los BRIC se ha visto aumentado prácticamente en el doble. Y es que los BRIC ahora suponen, o sea, los BRIC tienen en su poder el 42% de la producción de petróleo. Es un porcentaje muy alto en comparación del 27% de producción de petróleo que tiene o mantiene el G7. Esta ha sido principalmente quizá la mayor razón por la que los BRIC originales se han adelantado o han pensado en invitar a estos nuevos países que van a componer los BRIC, y que además, curioso, que los BRIC son los países que más CO2 emiten. Y es que el porcentaje de emisiones de CO2 que emiten los BRIC más la ampliación es del 52% a nivel mundial. Prácticamente es algo más de la mitad. Es realmente un dato enorme y un dato muy a tener en cuenta frente al 23% que emiten los países del G7. Por lo tanto, con estos datos, lo que se puede deducir es que el principal objetivo de la ampliación del grupo de los BRIC es cubrirse la espalda en cuanto al abastecimiento de petróleo y de gas natural, o sea, de energía que justamente en el mundo la energía precisamente no sobra, y bien lo sabe Occidente, y los BRIC se han cubrido bastante bien las espaldas porque prácticamente todos los países que han invitado a unirse a los BRIC son exportadores de petróleo, todos salvo Etiopía. Pero y aparte de este grupo originario de los BRIC más su ampliación por el interés de cubrirse la espalda en cuanto a energía, que además también son potencias regionales en sus respectivos territorios, ¿cuál es el real y principal idea o planteamiento que une
a los BRIC, pues no es más ni menos que la independencia de Occidente, la libertad de poder operar económicamente y políticamente entre ellos sin necesidad de utilizar sistemas bancarios occidentales como el sistema SWIFT o el uso del dólar. Por lo tanto, el principal objetivo de los BRIC es hundir el dólar o ir en contra del dólar. Para eso, lo principal que hay que hacer es crear sistemas propios, sistemas bancarios propios, y además así incluso poder crear como una moneda o una reserva de dinero propia con la que poder comerciar entre ellos, al margen de Occidente. Y sí, suena raro, pero Occidente, la realidad, y hay que aceptarlo, han sido bastante intervencionistas. Y sobre todo cuando hablamos de Occidente en la actualidad, nos centraremos sobre todo, o digamos principalmente, habría que pensar en Estados Unidos y en el mundo en general anglosajón, que son los que ostentan el poder a día de hoy. Y ahora, sí, las preguntas, porque he respondido algunas, pero quedan otras por plantearse. Y una de ellas es si Argentina se une finalmente a los BRIC, ¿qué pasará y qué hará Milei cuando gobierne Argentina? Si es que llega a hacerlo. Por otro lado tenemos la pregunta de la India. No sé si ustedes han escuchado que la India va a cambiar de nombre y va a pasar de llamarse India a llamarse Bharat, porque Bharat es India en hindi. Y con la excusa, este cambio de nombre viene a ser promovido por la idea de que el nombre de India fue puesto por los británicos. Por lo tanto, esta parte de la India, o sea, este cambio de nombre de la India, hace entender que la India va muy en serio en cuanto a la independencia de Occidente y muy en serio en convertirse en potencia mundial. Y además yo creo que lo pueden conseguir porque lo tienen bastante fácil. Otra pregunta más es si con ese cambio de nombre de la India, el nombre de los BRIC también cambiará, porque ya al cambiarse ya tiene que ser una pregunta mierda, pero es curiosa, ante todo es curiosa con este cambio de nombre. Pero bueno, la pregunta ya va en serio. Después de estos datos y después de haber expuesto cierta idea o cierto análisis geopolítico sobre la situación de los BRIC, ¿ustedes qué creen que pasará en cuanto al aumento de los BRIC, en cuanto a influencia, poder, economía y sobre todo en cuanto a cambio del orden mundial? Porque otra cosa no, pero posiblemente los BRIC lo estén haciendo ya. Después de haber expuesto todos estos análisis y estos datos, ¿ustedes qué creen que supone realmente el aumento de los BRIC y su influencia? Porque yo os digo una cosa, los BRIC posiblemente ya hayan cambiado el orden mundial, lo seguirán haciendo, seguirán cambiándolo aún más, llegaremos a un mundo bipolar, porque además yo creo que esto ya está pasando, estamos entrando en un mundo bipolar. ¿Y ustedes qué creen? Bueno, esto es todo, espero que os haya gustado este vídeo, dale like, suscríbete y apoya este canal.